Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre, y siendo impuro y sin mancha, entre nosotros vivió. Asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar y en una cruz terminar. Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo. Tomó la semejanza de hombre, y siendo impuro y sin mancha, entre nosotros vivió. Y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar y en una cruz terminar. Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su
Hola hermanos, vamos a ver un mensaje muy especial en esta hora porque este canto de Jesús es el Señor es uno de mis himnos favoritos por lo que dice y por lo que trae el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando Dios creó los cielos y la tierra, dijo Dios sea la luz y fue la luz. Ahí estaba su Hijo Jesucristo. Cuando hablamos de lo que Dios hizo, usamos el término creación y usamos este término a propósito porque la palabra de Dios dice correctamente lo que Dios hizo, que es la primera cosa que hizo Dios conforme a este capítulo de Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así lo dice el versículo 1 del capítulo 1 de Génesis. Todo empieza con la creación, con lo que Dios hizo para comenzar todo, cuando crió Dios los cielos y la tierra. Esta palabra, como se usa aquí en este primer capítulo, en cuanto a la creación de todo el universo, pues solamente puede referirse a la obra de Dios. En ninguna parte de la Biblia leemos de la creación como un acto atribuido al ser humano, sino solamente a Dios. Solamente Él puede crear, nadie más puede crear. Solamente Él pudo hacer todo el universo de la nada. El versículo 1 de Génesis, capítulo 1, es el resumen de todo el capítulo. En todo el capítulo 1 se habla de la creación de Dios. Por eso, por el contexto de toda la Biblia, parece mucho más apropiado considerar que el versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, sea el resumen de lo que sigue. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y lo que tenemos en los siguientes versículos, pues es la descripción en más detalle de cómo Dios lo hizo, la manera en la cual demostró su poder, su soberanía en la creación de todas las cosas. Siempre que hago este tipo de mensajes, yo me pregunto, la historia de la creación es tan conocida por todos los cristianos. ¿Será tan conocida toda la historia de la creación por los cristianos? Que puede ser que han perdido su impacto en nuestras vidas. Es posible que, y casi estoy seguro, que algunos de ustedes han leído este capítulo tantas y tantas veces, ya han escuchado la historia y las explicaciones tantas veces que ahorita a lo mejor les estoy dando este mensaje que vamos a hablar, lo que hizo Dios de la creación, y usted estará en otro, su cerebro dejará de poner atención porque ya sabe lo que Dios hizo y porque no cree que pueda aprender algo nuevo de este mensaje. Pero creo que es muy importante, hermanos, que entendamos de corazón que la creación que Dios hizo nunca debería de ser algo que ya damos por hecho, sino que debería de enseñarnos más y más cada vez que la leemos de quién es Dios realmente. Que Dios nos ayude a conocerle mejor, darle gracias por su grandeza y su soberanía
y por el privilegio que tenemos para no ser solamente su creación, sino algo más importante, sus hijos. Claro que hoy en día hay muchos debates entre los cristianos en cuanto a cómo interpretar este pasaje en cuanto a los temas de la creación y la evolución. La historia de la creación no debería llegar a ser solamente un tema para debatir, porque así perdemos las verdades en cuanto a Dios y su poder y soberanía que podemos nosotros aprender. Tengamos mucho cuidado con eso, hermanos. De estos versículos, de lo que Dios hizo en la creación, yo quisiera que en esta hora, en esta mañana, nos enfoquemos en el hecho de la creación, de que la creación demuestre el poder y la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Por eso vamos a ver esto con calma. En primer lugar, necesitamos entender el poder de Dios, su poder de Dios demostrado en la creación. Vamos a poner un ejemplo. Cuando usted sale de la congregación y mientras regresa usted a su casa, no sé si se tome algunos momentos para considerar la inmensidad de la creación de Dios. Cada hoja que usted ve que se mueve de los árboles, mire a las nubes, ve la luna cuando llueve, el aire. A lo mejor no podemos ver las estrellas por tanto smog en las noches, por tanta contaminación. Pero un día, si está allá en el campo, sale en la noche para ver cuántas estrellas va a haber en el cielo. No vamos tan lejos. Simplemente entre usted a internet y puede ver los miles de fotos de planetas, de otras galaxias, de cosas que la verdad parece que no son reales, pero que forman parte de este universo. Ahora, le pido en este momento que piense un momento. Dios creó todo esto. Él hizo todo de la nada. Él hizo cada átomo, cada estrella, cada planeta. Este es su poder, el poder absoluto de Dios, no en la evolución, ni en la creación de Dios por medio de la evolución. La Biblia es muy clara. Dios habló y así fue todo creado, por la palabra, por su poder. Y cuando escuchamos a la gente que dice, es que todas estas cosas llegaron a existir por medio de un proceso natural a través de millones de años, ¿sabe qué es lo que está haciendo esa gente? Le está quitando toda la gloria a Dios y perdiendo el énfasis que encontramos nosotros en este pasaje. En el poder de Dios, su poder para crear todo lo que hay en el universo de la nada. Eso es lo que están haciendo, lo que están quitando. Y cuando decimos que Dios creó todo de la nada, solamente con sus palabras negamos completamente la teoría de la evolución. Negamos la supuesta esa explosión que ha inventado el hombre del proceso de toda la vida. Estas preguntas de los grandes científicos, de dónde vinieron ¿qué hacen? ¿De dónde vinieron todos los, cuando íbamos en la escuela, todos los elementos de los cuales se generó toda esa explosión? La Biblia nunca habla de una gran explosión, sino que nos dice claramente que Dios creó todo a propósito y solo por medio de su palabra, por medio de la obra que Dios hizo por medio de su Espíritu. Como cristianos no nos dé pena, hermanos, decir que todo lo creemos por fe. Lo creemos porque es lo que dice Dios, es lo que dice la Biblia. Y aún si no lo entendemos completamente, lo aceptamos por fe. Mira, ahí en Hebreos
capítulo 11, versículos 1 al 3. Hermanos, la fe solamente existe cuando tenemos que creer algo que no podemos ver, como en este caso, la creación. Dice la palabra que la tierra estaba desordenada, estaba vacía. No existe una grabación, un video de lo que pasó en aquellos tiempos, pero tenemos que creer en lo que Dios dice por medio de su palabra, por fe. Ahora ya hay muchísimas películas, efectos y todo que ponen cómo fue la creación, pero imagínense ustedes realmente si hubiera habido un video real de aquel tiempo. Y aquí en este pasaje de Hebreos se aplica ese tema de la fe, específicamente a la creación. Miren cómo dice Hebreos capítulo 11, versículos 1 al 3. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Número 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Este versículo prueba sin lugar a dudas que la evolución es falsa. Prueba que Dios no usó este supuesto proceso natural para crear todas las cosas, porque dice que lo que se ve no fue de cosas visibles. Dios creó todo de la nada por medio de su palabra. Algo que no se ve, no por una gran explosión de elementos que se ven o por la evolución de células que también se ven. Dice este versículo, porque la creación no fue hecha de cosas visibles. Para mí, Hebreos, el versículo 3 de este capítulo, está completamente claro, que dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Está más que claro. Así que cuando leemos en el versículo 5 de Génesis, capítulo 1, que dice, y fue la tarde y la mañana un día. Y después el versículo 8 también dice, fue la tarde y la mañana el día segundo. Y continúa así. Lo creemos nosotros por fe. Claro, porque lo creemos por fe, porque no estábamos en aquel momento, pero la Biblia lo dice. Y yo, hermanos, yo lo creo. Creemos que Dios creó al mundo en 6 días normales, días de 24 horas, no etapas de millones de años. La palabra de Dios dice que fueron 6 días normales. Dios no solamente dice cuáles cosas creó cada día, sino también define que es un día que consiste en la mañana, en la tarde, un día como nuestros días, un día normal, un día de 24 horas. La enseñanza es que no debemos quitar de Dios nada de su gloria, nada de su poder, nada de la maravilla que sentimos cuando pensamos en el milagro de lo que Dios hizo, cuando Dios creó todo el universo y todo lo que en él hay de la nada, simplemente Dios hablando. Dios dijo, sea la luz. Y fue la luz, hizo la expansión, separó las aguas, se juntaron las aguas, hizo los árboles de los frutos, el sol, la luna, las estrellas, los seres vivientes en el mar, las aves que vuelan sobre la tierra, creó los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve. Y los hizo, dice la palabra, los hizo fructificarse. Dios hizo todo esto, nada más con su palabra, nada más con su poder. Habló y estas cosas nacieron. Por ahí tenemos un himno de la ofrenda que habla precisamente también de esto.
Tú hablaste y las cosas fueron hechas. Es importante pensar en el tema de sus palabras, porque si Dios creó todo de la nada, solamente con sus palabras, entonces, hermanos, sus palabras tienen muchísimo poder. Nosotros no tenemos esa capacidad. Yo podría gritar aquí toda la noche hasta que mi garganta no la aguante más, sea la luz, pero ¿sabe qué va a pasar? Nada, nada. Mis palabras no tienen el poder del Creador, pero las palabras de Dios sí. ¿Por qué? Porque es Dios. Es eterno, es poderoso. Dice la palabra de Dios que Él es el principio y Él es el fin. En este pasaje de Génesis capítulo 1 encontramos algo que nos ayuda todavía a pensar aún más. Ahí en el versículo 2 leemos que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo, de las aguas. El Espíritu Santo estaba en ese momento en la creación haciendo la obra de Dios. La palabra espíritu en hebreo, el idioma en el cual fue escrito el libro de Génesis, es la misma palabra que también puede ser traducida como aliento. Su aliento saliendo en forma de palabras. Dios usó su palabra, su aliento, su espíritu para hacer la obra de la creación. Y Dios sigue usando su palabra y su espíritu hoy en día. La diferencia es que ahora habla por medio de su Hijo Jesucristo, por medio de su palabra escrita que el Espíritu ilumina para nosotros. Pero es la misma palabra de Dios, es la misma palabra de Dios. Y esta palabra es poderosa para crear al ser humano una nueva vida, nuevos motivos, nuevos deseos, nuevas perspectivas, nuevas acciones, nuevas palabras, nuevos pensamientos. Así es la palabra de Dios. Así como Dios le creó a usted físicamente para que pueda existir en este mundo, también necesita crear en usted una nueva vida, un nuevo comienzo. La palabra de Dios al principio del universo tuvo el poder para crear todo lo que hay. Y su palabra escrita que hoy tenemos estudiando, esta palabra que tiene usted hoy en sus manos, tiene el mismo poder que Dios siempre ha tenido. Lo primero que Dios dijo en el principio fue, sea la luz. Y cuando pensamos en la luz, una luz aquí que aparentemente no era el sol, fácilmente empezamos a pensar en Cristo, la luz del mundo, la luz verdadera que alumbra a todo hombre, y estaríamos correctos en pensar así, porque en ese momento cuando Dios dijo sea la luz, Cristo estaba ahí. Recuerden lo que dice Juan 1, el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces tenemos la prueba bíblica para estar seguros que tenemos todo el derecho para considerar a Cristo la luz de la que se habla en Génesis. Cuando leemos este primer, vamos a decirlo así, primer acto de la creación, Dios mandó que la luz resplandeciera de las tinieblas en la creación. Y dice que ese mismo Dios que dijo sea la luz y fue la luz, es el mismo que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Cuando Dios quiere salvar a una persona, dice sea la luz, y resplandece su luz en nosotros por medio de la luz de Jesucristo. Pero Dios no dejó de hacer su obra creativa después de crear
la luz. Dice el versículo 4 de Génesis, dice el versículo 4 de Génesis, que separó Dios la luz de las tinieblas. Y nosotros, ya nuevas criaturas, cambiados por la luz de Cristo en la salvación, también somos separados de las tinieblas, apartados del mundo incrédulo que está en tinieblas. Así es para el cristiano. Cristo, la luz, ha resplandecido en nuestras vidas y ya somos nueva creación. Apartados completamente del pecado, apartados de las tinieblas, por eso ahora somos mandados a ser fructíferos de manera espiritual. Nuestro propósito en este mundo debe ser positivo. Somos mandados por Dios para producir ese fruto, para ser fructíferos y multiplicarnos de manera espiritual, es decir, predicar el Evangelio, proclamar al mundo quién es la luz del mundo, nuestro Señor Jesucristo. Y mucha gente se pregunta, ¿por qué adoramos nosotros a Dios? Mientras estaba yo cantando esta alabanza, creo que es el impacto que nos da. Algunas personas cuando entran a la congregación por las puertas sin saber nada de adoración, y ya muchos hermanos que tienen yendo a la congregación no entienden el por qué cantarle al Señor. Y se preguntarán, ¿por qué nosotros venimos a la iglesia y adoramos y cantamos y le decimos al Señor, tú eres bueno, bendito seas, gracias a Dios por tus bondades? Todo eso se han de preguntar. Y así una gran cantidad de cosas que nosotros decimos al Padre. Pensemos por un momento, ¿por qué hay que hacer eso? ¿Por qué hay que adorar al Señor? Porque nuestra abuelita nos llevaba a la iglesia y siempre ha sido así la adoración. ¿Por qué hacemos esto? Es muy raro, ¿no? ¿No les parece? Uno le canta a un ser que nunca hemos visto y le decimos gracias. Tú eres poderoso, tú eres santo, justo, bueno. Y uno está cantando estas cosas y a menos que uno no entienda por qué hay que hacerlo y por qué es importante, uno simplemente lo va a seguir haciendo. Porque así es como lo hacen los evangélicos, y yo soy evangélico y pues hay que hacerlo. Ojalá pudiéramos entender en esta tarde por qué es importante darle gracias al Señor, bendecir su nombre, exaltarlo y glorificarlo. Primeramente, como dijimos al principio, Dios es el creador, Dios es el espíritu creador. Él ha creado todo lo que existe. No nos ha creado a nosotros, nos ha creado la tierra, los peces, la diversidad de los seres que poblamos esta tierra. Y la increíble riqueza de los planetas y las galaxias, el átomo, esa lombriz que se arrastra sobre la tierra, también Él la creó, el águila que vuela por los aires, todo lo ha creado Dios. Él lo ve todo, y Él conoce la estructura de cuando una de las cosas íntimamente, él conoce los detalles más pequeños que suceden en la Tierra. ¿Ha visto usted alguna foto de la galaxia tomada por miles y miles de años? Lo raro es que eso parecen animales así muchas veces raros, tienen formas raras, esas cosas solitarias que aparecen, que están en lo perdido, en la galaxia, en el universo, por allá, estrellas, planetas, meteoros, hoyos negros que solamente los cosmólogos, los físicos tratan de entender. Todo eso, hermanos, Dios lo creó, todo. La naturaleza misma de Dios es crear, hacer cosas.
Él crea como ningún otro creador, porque el que crea, porque al hombre le gusta hacer pinturas, vamos a poner ese ejemplo. A nosotros nos gusta crear algo, nos gusta hacer pinturas, así como a Dios le gusta crear, a nosotros también nos gusta crear. ¿Sabe por qué a nosotros nos gusta crear? Porque nuestro Dios, nuestro Abba Padre que nos hizo, nos dio esa genética espiritual. Nosotros somos un reflejo de Él. Así como nuestro Dios crea por naturaleza, así también el hombre crea. Le gusta crear naves que llegan al espacio, submarinos que se meten en las profundidades de la mar, rayos láser que cortan la carne bien finito para hacer una operación exacta, los médicos para penetrar un ojo. Es por eso que nosotros mismos decimos cómo ha avanzado la ciencia y estamos asombrados. Yo le digo una cosa, hermanos, no se asombre. ¿Por qué? Porque no es más que un reflejo de lo que somos, criaturas a la imagen de Dios. Y cada persona que es creativa, hay algo que le gusta que la gente haga, y es que alaben lo que Él ha creado, que alaben su creatividad. ¿Sabe por qué los artistas crean? Los arquitectos construyen, los científicos descubren cosas, y por qué los astronautas arriesgan su vida yendo a la luna o al espacio, para la gloria que viene después. ¿Sabe por qué un astronauta va a la luna? Porque quiere que para el resto de su vida él pueda decirle a sus nietos, yo estuve allá en la luna. Porque un soldado se avienta sobre una granada que acaba de aventar el enemigo y de esa forma salvar a sus amigos de una muerte segura. Porque hay una medalla, porque el ejército da medallas. Al hombre le gusta el crédito, hermanos. Eso es natural en nosotros, los humanos. ¿A qué hijo no le gusta cuando su mamá hace un buen platillo y que la familia hasta se chupe los dedos de lo delicioso que quedó? Y le digan, ¡ay, qué rico te quedó el guisado ahora! A nosotros nos gusta que nos digan cosas buenas de lo que nosotros hacemos. Esa es la naturaleza del Creador y de donde heredamos nosotros eso. El Creador por excelencia. De ahí lo heredamos, del Padre. Eso es lo que justifica la creatividad. que haya testigos que lo vean y lo admiren y se asombren de la creatividad que hay en esa persona. Cuando usted escucha, por ejemplo, a un pianista ejecutar una pieza con una destreza absoluta, ese pianista mientras está tocando tiene un cierto gozo, un cierto placer de saber que la gente está mirando y que digan, ¡uy, cómo toca este cuate!, ¿no? La gente a lo mejor no lo dice en ese momento, pero mientras él está tocando, siente este pianista los ojos de los demás y él siente que lo están viendo. Qué bonito, ¿no? Y él recibe un poquito de cada persona y después cuando lo aplauden, pues se pone de pie porque pues, le han hecho sentir extraordinario. Ahora déjenme preguntarle a usted, ¿es malo que el pianista reciba estos aplausos? Depende. Lo bueno es cuando el pianista que haga eso, que diga, Señor, eso que hice viene de ti y a ti te doy el crédito final. Qué bueno que yo lo tengo, tú me has dado ese don, qué bueno, pero finalmente ese don viene de ti y a ti sea la gloria. Ese es reconocer a Dios como nuestro Creador, porque la mayoría de los hombres, hermanos, se quedan con la gloria. Bueno, no la mayoría, casi todos nos quedamos con la gloria. Todos nosotros tenemos ese instinto creativo
dentro de nosotros y nos gusta que nos digan, lo has hecho muy bien, una palmadita en la espalda, lo has hecho muy bien, tienes algo especial dentro de ti, y eso nos gusta, hermanos, que nos digan cosas bonitas. ¿Entendemos, hermanos, por qué a Dios le gusta que lo alaben? Alabar a Dios no es como lo que les acabo de decir de este pianista, reconocer la forma en que lo interpretó su música y le aplaudimos. Alabar a Dios es la suma de ese acto de alabar aquí en la tierra y decirle, qué bien, cuando se aplica a Dios, hermanos, eso está multiplicado por mil. Cuando nosotros cantamos al Señor Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, como el canto de hace un momento. Cuando usted canta eso, usted está poniendo en palabras ese sentimiento. La única razón de mi adoración, ¿recuerdan ese canto? Eres tú, mi Señor, mi único motivo para vivir, eres tú, mi Señor. Nuestro Creador nos ha enseñado a nosotros a deleitarnos con nuestras propias creaciones, pequeñitas aunque sean, y se goza por eso que es lo que hace un Creador. Cuando nosotros alabamos al Señor, le damos gracias por todo lo que Él hace y ha hecho. Imagínense la riqueza cuando un hombre o una mujer adora mental, emocional y espiritualmente a Dios. Esa adoración tiene muchísimo valor que no la tiene ninguna otra criatura. Lo adora, lo alaba. Por eso es que Él nos creó a nosotros, y la única razón por la cual usted y yo existimos, en último caso, es para adorar al Señor y para glorificarlo. Entonces, el acto más poderoso, el acto más potente, más significativo que cualquier humano pueda hacer en toda su vida es adorar el nombre del Señor. Lo que nos hace a nosotros valiosos como seres humanos es adorar al Señor. El pianista, el científico más exaltado, el intelectual más desarrollado, si no reconoce a Dios y no lo alaba y no lo adora y no le sirve y no le da el lugar a Dios que de Él se merece con toda la grandeza intelectual, esa grandeza intelectual, hermano, no pasaría del techo. En cambio, nosotros, cuando adoramos al Señor, traspasamos no solamente el techo, traspasamos el tiempo, traspasamos el espacio, llegamos hasta la eternidad, hasta, como dice la física, hasta lo absoluto, hasta el mismo espíritu, y nuestra adoración viaja a las distancias más grandes hasta llegar al trono de Dios. Y es cuando realizamos nuestro verdadero destino de ser adoradores para los que fuimos creados. Cuando usted adora al Señor, está entrando exactamente en aquello para lo cual Dios nos ha creado, para su gloria, para su honra y para adorarlo solamente a Él. Dice un salmo, los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Todo lo que existe glorifica al Señor, y de una manera u otra, y Dios se deleita de eso. Hay algo en esa lombriz insignificante que nosotros la vemos y a veces hasta nos da asco, pero Dios, al verlo desde su trono, desde su eternidad, a Él le gusta eso, porque Él lo creó para que hiciera eso. Hermanos, todo tiene un significado y todo existe para glorificar y alabar su nombre. Por eso es que cuando nosotros venimos a la casa del Señor, cantamos un himno y cantamos un coro, ¿qué hacemos? Levantamos nuestras manos, damos gracias al Señor, y si nosotros aquí en la tierra hacemos eso, imagínense lo que harán los ángeles que tienen al Creador frente a ellos. Por eso dice la palabra de Dios, como dijimos al principio, toda rodilla se doblará
y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Todo lo que haga para adorar al Señor es en diferentes maneras. Todo lo que haga la humanidad en toda su creatividad será para adorar y glorificarle. Ojalá que lo que haya escuchado en esta hora sirva para renovar su corazón con el propósito de que a partir de hoy sea usted un adorador, alguien que alabe al Señor con todo lo que haga en su vida. Que su vida siempre sea de alabanza continua al Padre por todas las cosas buenas que Él hace por usted, por mí, en nuestra vida. Y Jesucristo debe de ser el centro mismo de todo lo que nos rodea y del propósito para el cual usted y yo hemos sido creados. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos en la próxima.